Damos la bienvenida a este nuevo conversatorio que nos da la carrera de terapia ocupacional. Mi nombre es Olaya Buena y soy coordinadora de admisión de la Facultad de Medicina de Clínica Alemana en la Universidad del Desarrollo, la sede de Santiago. Y hoy día tengo el agrado, como les digo, de tener este conversatorio junto con la carrera de terapia ocupacional, ¿cierto? De este ciclo que ya lleva unas cuantas semanas conversando lo cotidiano. En este día ya jueves 3 de septiembre, un poco más de ambiente primaveral, como lo podemos ver hoy día en la capital. Y hoy día tenemos una temática muy interesante. Hoy día nos acompaña también, dentro de la misma carrera, la directora de la carrera, Vivian Villarroel, junto con nuestra expositora el día de hoy, Marcela Castillo. Ella es doctora otorrinolaringóloga, también es la directora de la carrera de medicina, acá también en la Universidad del Desarrollo. Y la idea es que podamos, como dice también el nombre, conversar. Ya vamos a tener para nuestros auditores que se encuentran en YouTube, ¿cierto? En el live, como también para nuestros auditores dentro de la sesión de Zoom, el espacio de chat para que puedan hacer sus preguntas. Bien, la idea es que podamos hacer nuestras consultas por ahí, hacer comentarios, preguntar y hacer también de esta conversación más amable, ¿cierto? Amena, donde podamos participar. Hoy día estamos hablando del trastorno del espectro autista, comprendiendo y expresando el mundo desde otra perspectiva. Por lo mismo, dejo con ustedes a Vivian Villarroel, quien va a poder presentar de mejor manera a la doctora Castillo y así podamos tener nuestra conversación. Vivian. Hola, buenas. Necesito, ahí sí. Ya, ahora sí se ve. Sí, te vemos súper bien. Muchas gracias, Olaya. Hola, buenas tardes a todos y a todos. Tal como dijo Olaya, a continuación vamos a iniciar una conversación que creo que va a ser bastante interesante. Marcela, bienvenida. Ella es la doctora Castillo, tal como dijo Olaya. Ella es médico otorrinolaringóloga de la Clínica Alemana y además es la directora de la carrera de medicina de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Yo soy Vivian Villarroel, directora de la carrera de terapia, terapeuta ocupacional también. ¿Por qué quisimos hacer este conversatorio, invitar a Marcela? Porque creemos de que es una temática tremendamente sensible, estamos, ¿no es cierto?, a puertas de épocas de cambio importantes en donde la comunicación, la expresión es tremendamente importante. En ese sentido, primero, Marcela, darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación y además empezar a contar que ella tiene una gran experiencia laboral, tanto clínica como en docencia, y trabaja con niñas y niños con necesidades educativas especiales. Primero, Marcela, preguntarte, ¿cómo empezaste a trabajar con niños y niños con necesidades educativas especiales? ¿Cómo llegas a esto de trabajar y ir introduciendo en la temática de del trastorno de espectro autista? Hola, buenas noches a todos. Gracias, Vivi, por la invitación. Gracias a la carrera completa de terapia ocupacional. Es muy bonito cómo la Facultad de Medicina se junta siempre a aprender, pero también a hablar de lo cotidiano. Yo creo que lo cotidiano hoy en día, que ha estado tan marcado por lo que nos está tocando vivir en estos tiempos, probablemente pasa a ser el eje central de muchas de nuestras acciones. La verdad es que, como dicen algunos libros, toda historia tiene un comienzo, y probablemente el comienzo de mi historia vinculada a las necesidades educativas especiales va a cumplir 17 años el 22 de septiembre. Esa es la fecha en que mi hijo mayor va a cumplir 17 años, y obviamente yo llevo por lo menos 16 años muy involucrada en todas las temáticas que vamos a conversar, porque él alrededor del año 9 meses fue diagnosticado en el espectro autista. Por lo tanto, desde ese momento nace una búsqueda motivada por una motivación máxima, que es la motivación intrínseca de los padres de querer saber más, marcada por un contexto de saber más a través de la profesión, a través del ser médico, y también del ir a buscar más. Y en ese camino me he encontrado con muchas personas muy relevantes y muchas anécdotas y muchas experiencias, algunas más difíciles, otras más fáciles. He tenido la experiencia de tener este proceso tanto en Chile como en otros países, y desde esa perspectiva yo creo que tengo algo que aportar.
pero probablemente, si bien ustedes me comentaron que aquí estaba invitada como directora o como otorrinolaringóloga, yo creo que aquí vengo como una mamá, y como una mamá francamente muy vinculada con aquellas cosas que han ido sucediendo y probablemente muy empoderada para hablar sobre el autismo en niños y niñas, que fue lo que me tocó vivir en los primeros años, y ahora en adolescentes. Quizás en un futuro también va a ser el autismo cuando ya mi Benjamín sea una persona adulta. Sí, muchas gracias, Marcela. Bueno, aprovechar de decirle a nuestros auditorios que esto, la idea es que vayamos conversando. Va a estar abierto el chat y ahí yo voy recibiendo las preguntas, yo voy preguntando, ustedes también, yo transmito las preguntas, así que los invitamos desde ya a poder ir involucrándose en la conversación. Marcela, y en ese sentido, ¿cómo fue para ti el diagnóstico, el impacto en ti como mamá, como doctora, en tu familia? Es tu primer hijo, ¿no? Sí, el primer hijo y el primer nieto, que no es poco relevante en este caso, porque los abuelos también forman parte relevante de esta historia, digamos, tienen un rol bien protagónico en realidad, porque cuando partieron las primeras dudas sobre cómo estaba evolucionando Benjamín desde su desarrollo, los primeros que levantaron las alertas fueron los abuelos, porque pasaban mucho tiempo con él. Yo estaba todavía terminando mi formación en otorrinolaringología, por lo tanto, como buena becada, estaba día y noche, sábados y domingos en el hospital. Y cuando yo llegaba, lo recuerdo muy bien, mi mamá siempre me decía, mira, estuvimos fantástico, todo anduvo bien, pero hay momentos de la tarde que yo jugaba con él y yo no estoy segura si él jugaba conmigo. Esas fueron las primeras señales de alerta, viniendo, digamos, desde la mirada de la abuela, que ya había sido mamá y que quizás hace tiempo que no estaba en contacto con niños pequeños, pero tenía esa mirada. Yo aquí tengo que decir que probablemente el patrón, que esto ya lo sé ahora ya con una historia larga de por medio, el patrón que tuvo Benjamín fue un patrón un poco regresivo, porque hasta alrededor del año y medio sus hitos de desarrollo iban bastante bien, sin grandes cosas que hicieran sospechar que algo no estaba de acuerdo a lo típico, y entre el año y medio y los 2 años empezaron a aparecer todas esas señales de alarma. Al principio algunas nos daban un poco de risa. Recuerdo, por ejemplo, conversaciones con mis hermanas, en esa época estaba de moda esta película, no me acuerdo ahora el nombre, pero del niño que veía personas fallecidas. Entonces la mirada que tenía el Benja, Sexto sentido se llamaba. Claro, el Benja como que te traspasa con la mirada, es como esa película, pero haciendo bromas, digamos. Y luego Benjamín empezó a hacer con las manitos, lo que obviamente yo ahora sé que eran estereotipias, pero para nosotros él jugaba a atornillar ampolletas. Esa era la explicación que le dábamos. Y aquí viene lo que es muy especial, que yo era doctora, o sea, yo en teoría había recibido una instrucción de cómo reconocer trastornos del desarrollo, pero al verlo en mi hijo no me resultó tan obvio. De hecho, las primeras señales ya de alerta real eran pruebas que yo hacía tratando de ver si me escuchaba, porque como buena otorrinolaringóloga yo estaba centrada en que esto radicaba en el oído, y claro, algunas veces yo lo llamaba y no me respondía, pero otras veces yo abría la cartera y sacaba un dulce chiquitito, y con el ruido del papel del dulce, él inmediatamente se giraba. Entonces, no era un cuadro como coherente o consistente con una pérdida auditiva, si bien obviamente por ahí partió nuestro estudio diagnóstico. Perfecto. Y aquí dice, mira, ¿qué ha sido lo más frustrante a nivel social o qué opinas del sistema escolar en Chile en relación a las personas con TEA? Ya estamos al tiro preguntando. Sí, esas son preguntas así como en la cancha. Así de la cancha, pero quizás antes de pasar a eso, porque a lo mejor vamos de a poquitito, quisiera contextualizar y finalmente, ¿tú crees que no lo viste? ¿Por qué? Porque eso es súper interesante a lo mejor al público que nos está escuchando, porque uno como mamá y que además está relacionado en la salud, uno muchas veces ve más o se pasa más, se imagina más diagnóstico y otras veces ve menos, porque dice, no, esto es normal. Hay como, creo que los profesionales de la salud tendemos como a ser más extremos. Nos cuesta un poquito ese equilibrio en que uno sobrediagnostica o minimiza, ¿no es cierto? Y quizás algunos como señales que tú pudieras comentar que son claves en donde poner alerta.
pensando en un público profesional que nos está escuchando, estudiantes, jóvenes, pero los niños, ¿qué crees tú que serían como, más allá de leerlos en un libro, porque lo que tú nos estás contando es una vivencia y eso es tremendamente relevante, y en un libro tú no encuentras todo el detalle, ¿no es cierto? Sí. De hecho, en esa parte de la historia, la terapia ocupacional es clave, y voy a llegar a Ya. ese capítulo. Mira, cuando comienza el peregrinar de tratar de saber qué estaba ocurriendo, porque claramente en algún momento dijimos, mira, aquí hay algo que se está saliendo de lo normal, o de lo típico. Ok, Perfecto. partimos haciendo algunos exámenes como biológicos, ya, estudio auditivo normal. Después, la pediatra nos pidió algunas pruebas de coeficiente intelectual, algunos test simples, obviamente hoy día tienen nombre y yo los reconozco y tengo clarísimo lo que andábamos buscando. Y el informe de ese primer estudio mostraba sospecha de algún trastorno de la comunicación. Yo fui con eso a golpear algunas puertas de colegas míos, y en realidad eso a mí me angustió muchísimo, y en algún momento se planteó que el problema era mío, como que yo estaba triste, yo estaba deprimida, y además que Benjamín tenía todo para ser tremendamente regalón. Como digo, es el primer nieto, el Nieto. hijo único, al cuidado de los abuelos el 100% del tiempo. Por lo tanto, el decir, mira, lo más probable es que sea regalón, también era una buena hipótesis. Y en ese recorrido estuvimos dando vueltas un poco, como casi a todos los padres les sucede. Obviamente también yo misma tengo que haber tenido un poco de negación, eso es evidente, digamos, mirándolo ahora retrospectivamente. Y llegado cierto momento, me recomendaron que yo tomara vacaciones, como que yo estaba pasándolo muy mal con esto. Y el estar con él más tiempo me hizo darme más cuenta de todas las cosas distintas que había. Y ahí yo ya los podía comparar con cómo se comportaban mis pacientes en la consulta. Entonces, ¿por qué los pacientes me decían doctora o se despedían con la manito y Benjamín no decía mamá y no sabía usar bien el lenguaje no verbal? Y en ese camino yo llegué por recomendaciones de amigos a la consulta de Viviana Vicuña, probablemente muchos la conocen, Sí, por y cuando el supuesto. Benja entró a la consulta y estuvo un rato, ella jugó un poco con él, Viviana se dio vuelta y me hizo 2 o 3 preguntas que nadie me había preguntado, como por ejemplo, ¿te parece que él se fija mucho en los letreros de la calle? Y en realidad, para mí, oh sorpresa, eso era una característica de Benjamín. Íbamos por el camino en el auto y si cambiábamos de ruta, él empezaba a reclamar, lloraba o decía algunos ruiditos, como que él quería siempre una misma ruta. Entonces yo le dije, bueno, pero ¿por qué me preguntas eso si es muy específico? ¿Cómo llegamos a eso? Y ella fue la primera que me dijo, mira, a mí me parece que él está en el espectro autista. Entonces, Mira, de alguna manera, la primera vez que yo escuché el nombre, luego de lo cual llegué a mi casa, abrí todos los libros de psiquiatría que tenía, en 2 o 3 horas ya era experta en trastorno del espectro autista, con todo lo bueno y malo que tiene eso al comienzo, yo lo descubrí a través de eso. Después, al mirarlo después, para atrás, probablemente con la información que yo dispongo hoy en día, podríamos haber apurado un poco el proceso diagnóstico, pero yo hice un camino que a muchas familias les toca, que sea así lento y de poco a poco ir avanzando en este proceso diagnóstico, con este diagnóstico operativo, que es finalmente un trastorno del espectro autista, y ahí ya partimos de la acción. fíjate qué interesante, porque Viviana Cuña es una connotada terapeuta ocupacional que ya lleva años, años trabajando en esta área de la neurodiversidad y de hecho cabe destacar, y yo le agradezco, porque ella fue una de las que nos apoyó en la creación de esta malla y de este perfil de la carrera de terapia ocupacional del UDD. Ella participó con nosotros y nos apoyó dando todo generosamente, todo su conocimiento, así que claramente la conocemos. Y en ese sentido, un poco tomando la pregunta que ya nos habían hecho y en relación a la neurodiversidad, que es cómo podrías profundizar el área de la neurodiversidad. ¿Cómo la visualizas tú? Miren, yo creo que aquí hay también una historia. Yo, los primeros años junto a Benjamín, siempre me imaginé que el trastorno del espectro autista era una enfermedad y que de alguna manera había que ir a buscar una cura. En mi mirada también científica, me metí mucho en el mundo de por qué podía estar ocurriendo esto
investigamos, hicimos todos los exámenes que se puedan imaginar, tanto en Chile como en el extranjero, y siempre el paradigma era, vamos a recuperarlo, va a volver Benjamín. Este niño que está perdido en cierta forma, yo voy a lograr que él vuelva a ser como era en esos primeros meses en que nos parecía que el desarrollo iba normal. Y eso va madurando con el tiempo. Este es un camino que a veces uno avanza varios peldaños y vuelve a retroceder, y otras veces más bien como que pasa mucho tiempo y no hay grandes avances. Y en esos caminos uno empieza a descubrir un poco la aceptación de que hay cosas que no van a cambiar, y uno, por sobre todo, empieza a descubrir cuáles son las estrategias que en esta neurodiversidad hacen que su convivencia con los neurotípicos sea difícil. Tú empiezas a trabajar en esas estrategias, que las podemos ir conversando después con más calma, y luego ya llega un momento en que empiezas a verle la gracia a la neurodiversidad, y empiezas a ver que hay muchas cosas que Benjamín vive día a día, la forma en cómo él disfruta de la vida, el nivel de felicidad que le producen algunas cosas, lo simple que puede ser la felicidad para él, en que tú empiezas a valorar la neurodiversidad, y te parece que en realidad lo que le ocurre a Benjamín es fantástico, digamos, pero constituye un problema, tal cual como dice acá la pregunta, en la interacción social. Entonces, eso que como familia nosotros ya tenemos al revés, en el sentido de que el Benja es así y lo adoramos como es, y probablemente si alguien me trajera una píldora mágica, que si yo se la diera, él cambiaría radicalmente su forma de ser, probablemente le daría una parte de esa pastillita, le daría la parte para que no le cuesten algunas cosas que todavía siguen siendo muy desafiantes, pero no sé si le daría la pastilla completa, porque él es así, y en este camino yo les recomiendo mucho el libro de La razón por la que salto, este libro de un autor japonés, que le hacen una pregunta. Él tiene un autismo con un perfil no verbal, y lo hacen una entrevista que él responde a través de la escritura, y le preguntan qué haría él si alguien le pudiera quitar el autismo. Y su respuesta para mí marcó muchos años de mi vida, en el sentido de que él dice, mira, yo soy feliz, yo vivo tranquilo, yo he resuelto algunas cosas que me permiten vincular con el mundo, no veo por qué tendría que cambiar mi esencia para estar mejor en esta sociedad. Desde esa perspectiva, él dice, para mí, tener autismo es normal. Cuando uno llega a ese punto y valora la neurodiversidad como un valor, y más bien hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender de niños y niñas como mi Benja, empiezan a aparecer esa capacidad de mirar a través de un cerebro que procesa la información de manera distinta y disfruta las cosas de manera distinta. Pero, Mira, pero obviamente, obviamente vivir esta pregunta, yo he tenido momentos muy frustrantes también, desde el punto de vista social. La valoración de la diversidad, yo creo que eso no es aceptar la diversidad, sino que nuestro lema dice valorar la diversidad y encontrar efectivamente en esas diferencias, no solamente en la neurodiversidad, sino que en todo sentido, valorar efectivamente lo que se puede hacer. Quizás, Marcela, como preguntó vía YouTube, la primera pregunta que ha sido más frustrante a nivel social, ¿qué opinas? ¿Cómo está el sistema escolar en Chile en relación con TEA? Ellos ya quieren saber y están ansiosos, me imagino. Yo creo que lo de la frustración social, yo puedo poner dos ejemplos que para mí han sido muy duros. Uno de ellos sucedió una vez en un avión. Benjamín desde muy pequeñito, porque nosotros tenemos familia que vive en el extranjero, hemos tenido que viajar mucho con él, que tiene sus desafíos, pero que finalmente se puede cuando uno ya lo empieza a adaptar y a anticipar y todo un montón de estrategias, eso resulta. Y estábamos en un avión y Benjamín sin querer golpeó el asiento de adelante, algo que a mí me preocupaba todo el tiempo en el avión, porque lo que menos uno quiere es perturbar a los otros pasajeros. Probablemente casi todos los niños que iban en el avión habían golpeado alguna vez el asiento de adelante. Pero justo me tocó que la persona que estaba adelante se paró, se dio vuelta y me retó. Y me dijo, ¿sabes qué? No puede ser, tu hijo es un niño malcriado,
con mamás como tú que no se preocupan, nunca va a llegar a ninguna parte, y me dio un sermón gigante, y yo en realidad me quedé callada, y me dio mucha pena, pero yo viajaba con una amiga, y mi amiga, más valiente, se para y dice, mira, él tiene autismo, ¿tú qué tienes? Porque de verdad solo te golpeó una vez, y el esfuerzo conductual que le está haciendo para estar aquí en el avión con nosotros ha sido enorme. Lo hemos preparado por semanas. Estamos a 20 minutos de que el avión aterrice, y lo que tú le acabas de hacer a mi amiga, a ella le dolió el alma, porque en el fondo él me increpó después de mi tremendo esfuerzo. Entonces, lo que yo trato de transmitir con esto es que me ha pasado otras veces en el supermercado, cuando hay pataletas. Las pataletas del autismo son pataletas de verdad, y lo que uno busca es cierto nivel de contención para proteger al niño, proteger que no vaya a haber un accidente. Cuando uno está en eso, en el suelo, conteniendo, abrazando, porque había un ruido y él se desesperó, porque yo no quise comprar algo como cualquier niño, pero que aquí puede ser en un niño más grande, entonces se ve extraño. Lo que uno necesita es que alguien se acerque y te diga cómo te ayudo, no que la gente opine sobre lo que tú estás haciendo. Y eso me ha pasado, ver personas que dicen, uy, mira esa mamá malcriadora, imagínate cómo estará formando a estos niños. Y yo necesitaba que alguien me acercara a mi teléfono para ponerle la canción que a él le gustaba, o que fuera al pasillo tercero a comprar un chocolate, con lo cual yo sabía que instantáneamente se iba a acabar la pataleta. Entonces, eso me pasa con lo social, que como no se comprende bien, porque no hay un estigma físico, sino que parecieran ser actitudes conductuales o desajustes sensoriales desproporcionados, en la medida en que nosotros podemos formar a la sociedad, eso cada vez va a ser más fácil. Lo mismo me ha ocurrido cuando él se ha perdido. Esto es muy frecuente y es un riesgo inminente, pero un minuto de descuido en una tienda o en algo así, y él puede estar lejísimo. Entonces, también en esos casos, uno necesita ayuda, necesita aporte, y mientras más personas conozcan de esto, obviamente uno se va a sentir más apoyado. El sistema escolar yo creo que da para una charla completa. A mí me gustaría probablemente contar que es muy desafiante. Cuando es el hijo mayor es aún más, porque el que tiene que abrir las llaves a la inclusión es el mismo que la necesita. Yo veo en las historias que cuando hay otros hermanos involucrados, y son los hermanos los que abren la puerta para entrar a un colegio, y luego ese colegio lo recibe como parte de un programa de inclusión, la cosa tiende a fluir mejor. A mí me costó mucho. Yo pude tener a Benjamín escolarizado hasta más o menos tercero o cuarto básico, luego estuvimos en un colegio especial, luego me tocó ir a estar un tiempo en el extranjero, en que estaba en un colegio maravilloso, todo era perfecto y no era mi responsabilidad los apoyos, que fue vivir la otra parte de la película. Y al volver a Chile fue aún más difícil, porque él volvió más grande, sin un espacio ya preestablecido, y hoy en día él hace una suerte de homeschool en la casa, por lo mismo, por la dificultad que significó la incorporación escolar, en el caso particular de él, que tiene un autismo severo y que es no verbal, pero él se comunica muy bien a través de un comunicador, a través de comunicación aumentativa. Pero eso por falta probablemente de formación, yo no culpo, digamos. Yo creo que aquí hay responsabilidades que son de todo el sistema. Eso parecía muy desafiante para un proceso de incorporación escolar habitual, por lo menos. Ahora, yo siento que en los últimos años esto ha ido mejorando. Probablemente mi historia, si la historia comenzara hoy, existirían muchas más oportunidades que una historia que comenzó hace 17 años. Perfecto. Marcela, mira, acá una pregunta dice, mi hermano de casi 2 años se pone a llorar cuando ve gente externa y no quiere jugar con otros niños. ¿Es normal o debería preocuparme? A ver, yo pienso, Vivi, que cuando uno tiene una inquietud como esta pregunta, siempre es bueno ir donde el pediatra y evaluar todo en todos los contextos, porque nosotros reconocemos que hay banderitas rojas, pero las banderitas rojas no significan un diagnóstico. Las banderitas rojas dicen, aquí hay algo en lo que hay que trabajar, aquí hay algo en lo que hay que poner atención. Y banderitas rojas del desarrollo tienen que ver con hitos de la comunicación, que fundamentalmente los miramos en torno a los 18 meses o a los 24 meses, y tienen que ver con hitos
con respecto a aspectos de sociabilización, intereses restrictivos o patrones de comportamiento que se van repitiendo. Entonces hay que valorarlo en conjunto, porque podrían ser otras cosas también. Ahora, yo siempre les comento a mis pacientes cuando ellos llegan con alguna inquietud, que lo más importante es eso, la apreciación de esos padres, de que hay algo que está extraño, sobre todo padres que ya tienen otros hijos. Siempre es como que les creo a los papás, es mi primicia. Y ante la duda, yo prefiero ser alaraca. O sea, yo prefiero iniciar una rehabilitación pensando en que tal vez estamos dentro del espectro autista, y si en unos meses el niño en realidad empieza a evolucionar fantástico y solo le faltaba un empujoncito de estimulación, vamos a estar todos felices. Pero lo que no nos puede ocurrir es a los 2 años decir que no tiene nada, que es solo regalón, y luego volver a encontrarnos a los 4 años en que nuestra ventana de oportunidad de una intervención precoz ya va a estar más cerrada. Perfecto. Mira, acá otra dicen, Marcela querida, ¿cómo hacemos para que el mundo vea y trate a nuestros niños tal como nosotros los vemos? Un abrazo. Ya, muy lindo el comentario. A mí lo que me gusta mucho son estrategias como lo que está haciendo Plaza Sésamo. Si ustedes ven los capítulos de Plaza Sésamo, hace ya 2 años, incorporaron a Julia. Incorporar a un personaje de una serie infantil, que es una chica que tiene espectro autista con todas sus características, y ver cómo sus compañeros la naturalizan, eso es fantástico, porque normalmente el espectro autista ha estado bastante representado en series de televisión, pero a veces se tiende un poco a caricaturizar. Sí. A mí me gusta esto de mostrar esta neurodiversidad también con los aspectos positivos. Entonces Julia, al igual que mi Benja, adora las mariposas. Julia no se pierde una flor. Julia es muy rigurosa cuando hace un puzzle para que no le falte ninguna pieza. O Julia nunca va a mentir, no sé, Julia va a decir exactamente lo que siente. Esas virtudes, digamos, de un niño en el espectro autista, en que efectivamente lo sensorial es tan potente que si yo voy con Benjamín caminando por la calle y efectivamente hay un jazmín en flor, él me va a detener y vamos a ir a oler el jazmín. Si yo fuera caminando sola, nos vamos a saltar el jazmín y yo me voy a perder un jazmín, que él no se lo pierde. Entonces, yo creo que eso es muy bueno. O sea, en el fondo, mostrarle a la sociedad no solamente que aquí hay pataletas, agresiones, noches sin dormir, que sin duda las hay, sino que también mostrar que ellos pueden ser un aporte con sus particularidades y que mirar ese cerebro con su forma de procesar también es como traernos a nosotros a un mundo en que tal vez disfrutar el instante, como lo que hace el mindfulness, por ejemplo, vivir el tiempo presente, que es para mí todo lo que hace Benjamín cada momento, puede ser muy relevante. Marcela, y respecto a eso que tú dijiste como estrategias también, lo mencionaste al inicio, que nos querías contar algunas estrategias que pueden servir, ¿no es cierto? Y tips para justamente mejorar la comunicación o para calmar. ¿Ah? ¿Nos puedes contar algo de eso? Sí, yo me acuerdo muy bien cuando vino Temple Grandin a Chile, que fue unos años atrás. Yo tuve la oportunidad de conversar un poquito más con ellas porque estaba compartiendo con algunas de las personas que habían participado en poder traerla. Y a mí me gustó mucho su conferencia sobre no ir a bloquear las estereotipias. Como decir, ¿sabes qué? La estereotipia está bien. Porque a mí me pasaba, por ejemplo, y tengo unas fotos muy divertidas de eso, que Benjamín se tapaba los oídos cada vez que había un ruido intenso, y nada peor que la canción, por ejemplo, del cumpleaños infantil, que era desafinada, fuerte, con aplausos, todos gritando y todos muy cerca. Entonces, él lo pasaba horrible en los cumpleaños infantiles, sobre todo porque él llegaba, se tapaba las orejas y yo trataba de destaparle los oídos. Después de estas vivencias con Temple Grandin y conocer más de su historia y ver su película, y cuando ella decía que en realidad eso a ella la calmaba, que por qué le quitaban una estrategia que para ella era tan fácil volver al equilibrio solo haciendo dosificación sensorial o a veces moviéndose o bamboleándose, con lo cual se sentía más tranquila, o con un buen abrazo como su máquina de los abrazos. En esos contextos, yo aprendí a naturalizar que él viviera el cumpleaños feliz como quisiera. Y claro, todas las fotos del cumpleaños feliz de mi casa
está el Benja con los oídos tapados, pero con una sonrisa de oreja a oreja, porque el resto de la actividad le parece fantástico. El estar todos juntos, el sonreír, el después comerse una torta y los regalos que pueden estar involucrados en un cumpleaños, eso le encanta. Entonces, yo creo que esas estrategias como de no inhibir la estereotipia por sí misma, sino que a veces estereotipias que pueden ser muy complejas, tratar de trasladarla hacia otra o ir haciendo transiciones, los tableros de anticipación, cuando uno empieza a descubrir qué cosas son las que producen estos problemas del comportamiento, y en realidad si tú anticipas, tu posibilidad de tener pataleta es muchísimo menor. Estrategias para el sueño, estrategias para el apoyo entre los padres. Yo creo que aquí si hay algo que es esencial, es que entre las familias compartan estos datos, todas las estrategias para poder lograr el control de esfínter, todas las estrategias para los trastornos de la alimentación y cómo trasladar a una persona que está con una alimentación muy selectiva. Cada una de ellas muchas veces viene de un buen consejo de alguien que ya lo vivió. Entonces yo creo que esas son buenas cosas. Siempre el padre, sobre todo en situaciones, yo siempre reconozco que yo soy muy afortunada porque yo he podido brindarle a mi hijo rehabilitación de primer nivel. Yo creo que en Chile hay excelentes terapeutas, pero es caro, es muy, muy caro, no hay gran cobertura, y cuando no están los recursos para poder hacerlo como yo he tenido la oportunidad de hacerlo, yo creo que no hay nada que marque más la diferencia que padres empoderados y padres educados. Entonces, dedicar tiempo a formar esa familia, que muchas veces no es solo la familia mamá-papá o mamá-mamá, papá-papá, sino que es la red, los cuidadores, los abuelos, los hermanos. Para mí los hermanos, un capítulo también aparte. Yo creo que de las cosas en la vida que más han ayudado al Benja es tener más hermanos. Con todo el miedo que me dio tener un segundo hijo cuando ya había tenido el primero con autismo, porque obviamente aquí hay un componente genético que no es poco. No es menor, efectivamente. No es menor. Pero en algún momento también yo recibí un muy buen consejo de un genetista que me dijo, mira, ¿tú cómo manejas el autismo? Mira, la verdad es que a esta altura, Benjamín ahí tenía 4 años, lo manejamos súper bien. ¿Y podrías tener otro hijo igual? Sí, perfecto, me dijo. Ese es el punto en que tú ya puedes decidir tener más. Porque ya, en realidad, el peor escenario, que sería repetir el espectro autista, para ti no sería un gran conflicto. Y a mí me ha tocado compartir tanto en Chile como en el extranjero. Siempre me voy a acordar de una mamá que compartíamos en el centro de autismo que yo estuve en Houston, en Texas. Ella tenía 3, y los 3 eran distintos, como una película inglesa que les recomiendo mucho, que está en la BBC, que se llama Los 7 Magníficos, que es una familia que tiene 7 hijos, 4 hombres y 3 mujeres, y los 4 hombres están en el espectro autista, pero cada uno representa una parte del espectro autista. Es una película bien bonita, como un documental, y a mí familias de ese tipo me ha tocado conocer. Entonces yo creo que también esto de los hermanos, con todo también que hay que cuidar a los hermanos, no es menor ser hermano de alguien que se lleva el 100% de la atención de la mamá y el papá en gran parte del día, pero también cuando ellos los conocen desde pequeños. Para mí Felipe, por ejemplo, que es mi segundo hijo, Felipe muchas veces ha tenido que presentar en su colegio, ahora es grande, tiene 12, pero cuando era más chiquitito, a propósito de su hermano, y para él el hermano con autismo es lo máximo también. En el fondo, él es capaz de valorar aquellas cosas que él hace mejor, y también de naturalizar. Por ejemplo, él dice, bueno, el autismo es robarme los juguetes, gritar algunas noches y estar muy feliz en la piscina. Esas eran las formas, por ejemplo, como él a los 3 años describía que era el autismo. Exquisito. Exquisito. Para él había personas rubias, morenas, con autismo, sin autismo, porque claro, también nosotros tenemos muchos amigos que tienen niños del espectro autista, entonces para él era natural convivir con muchos niños. Perfecto. Mira, acá dicen, un terapeuta trabaja en esas estrategias que mencionas. A lo mejor contarnos cómo fue, cómo aportó el terapeuta ocupacional en tu peregrinaje. No sé si aquí en Chile o también fuera del país. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo fue el aporte? Uy, mira, yo creo que aquí vamos edad por edad, porque chiquitito
estuvimos con Anita María Graman, voy a ir dando algunos nombres porque para mí fueron muy relevantes en algunos momentos. Hacíamos arte de integración sensorial y a mí me encantaba porque Benjamín sobre los columpios cantaba, o sobre los columpios verbalizaba. Entonces estas pocas palabras que él decía, mágicamente, al tener estimulación vestibular, volvían a aparecer. Entonces eso a mí me mostró la magia de la estimulación sensorial como una estrategia de activar otros procesos. Entonces uno después lo empieza a extrapolar a otras cosas, y uno podía ver cómo a veces lo que él necesitaba para estar tranquilo en su escritorio trabajando en alguna actividad académica era tener peso sobre las piernas. Entonces le poníamos cojines pesados y con eso él se calmaba porque tenía esta estimulación sensorial y seguía. Luego todo el apoyo grafomotor, todo lo que recibimos para que él pudiera usar mejor, comer mejor las herramientas, los lápices, la pintura, tocar batería, hacer... Todo eso lo trabajaste con terapeutas ocupacionales. Sí, de una u otra forma me fueron ayudando, pero yo diría que si me tengo que quedar con algo, Vivi, es con creer en ellos. Yo he pasado varias vergüenzas en la vida por culpa mía. Por ejemplo, una que fue muy divertida, fui a una tienda de juguetes didácticos y fui con Benjamín buscando unos puzzles, yo trataba siempre de buscar juguetes bien entretenidos. Y había un triciclo. Benjamín tenía como 5 años ahí. Entonces él se subió al triciclo y yo le dije, no, si él no sabe andar en triciclo. Bueno, me quedé viendo los puzzles y él se quedó en el triciclo y en un momento yo me giré y la persona que lo recibió me dice, yo soy terapeuta ocupacional y yo trabajaba vendiendo estos juguetes y perdóname, pero lo senté. Y me giré y Benjamín ya llevaba 100 metros de andar en el triciclo, sin haberlo hecho nunca. Entonces, lo que yo aprendí, y por eso digo que he pasado varias vergüenzas, porque me pasó lo mismo con la natación, no, Benjamín no puede nadar, qué peligroso. Un día estaba nadando con Alita, se le desinfló una, y me dijeron, bueno, sácale la Alita, pues si ya va nadando bien con una sola, listo, santa solución, él nadaba perfecto, y nada precioso, porque nada como un delfín, no nada con una técnica, él nada como intuitivamente le nace nadar y disfrutar del agua. Entonces, por eso que yo creo que una cosa que hacen muy bien desde la terapia ocupacional es no perder nunca la perspectiva de que se va a lograr. Yo le ponía como techo, por decirlo de alguna manera. Yo ponía límite. Y bueno, lo mismo nos pasó ahora con sus terapeutas actuales, en que ellos se pusieron en la cabeza que él iba a aprender a andar en bicicleta solo. Benjamín no tiene problemas motores, pero sí mucho de coordinación, y él andaba muy bien en la bicicleta con nosotros, al fondo enganchando en tándem con la que usaba el papá, inicialmente conmigo, pero ya después no me lo podía. Benjamín mide 1,90 m ahora, y en algún momento sus terapeutas dijeron, no, él va a poder andar en bicicleta, y diseñaron toda una estrategia paso a paso, en que primero le enseñaron a pedalear, después le enseñaron al manubrio, lo empezaron a soltar, y él ahora anda perfecto en bicicleta. Pero ellos creían mucho más probable que esto resultara. De hecho, ni yo ni mi marido creímos nunca que esto iba a resultar. Y ahora es maravilloso que ande en bicicleta. Qué maravilloso, realmente, realmente. Mira, acá otra pregunta te dicen, como formadores profesionales de la salud, en ese caso tú, ¿qué sugieres realizar para evitar este peregrinaje de las familias en el TEA y otras patologías poco frecuentes, quizás? Esta como que efectivamente es un peregrinaje, que no saben si ir al psicólogo, al psiquiatra, al pediatra, y el pediatra muchas veces a lo mejor no da una señal. ¿Cómo crees tú? Mira, aquí te voy a hablar bien también desde mi sugerencia, algunos podrán estar de acuerdo o no, y también de un poco lo que yo hago en la consulta. Yo creo que en ese sentido, el desarrollo de la nueva clasificación a través del DSM-5 viene a ayudar. Porque antiguamente, por lo menos cuando a mí me tocó, había mucha discusión si en realidad era una disfasia, si era un trastorno del desarrollo no especificado, si era un autismo clásico, si era un Asperger. Había como mucha discusión del nombre que él tenía. Y en estricto rigor, a la edad pequeñito, se comportaba todo bastante parecido, y el tratamiento y la rehabilitación en realidad era muy equivalente. Entonces, esto de poner un paraguas grande, que se llama el trastorno del espectro autista,
baja la tensión, porque mi consejo, siguiendo eso, es que probablemente si uno, cualquiera sea el primer profesional que lo vea, tiene la sospecha, debería decirlo. Yo creo que por mucho tiempo evitamos darle el estrés tremendo que es para la familia, poner en la mesa que aquí podemos estar frente al autismo, que es como la punta del espectro. Pero si nosotros les explicamos bien y les decimos, mira, ahora hay un diagnóstico que es más amplio, porque es muy importante que ningún niño nos quede en el límite. Es preferible que estén adentro, tratarlo como si fuera, y bueno, si no lo tiene, a nadie le va a hacer mal un poquito más de estimulación, pero no vamos a perder tiempo. Yo creo que un consejo que daría es tratar de ser muy francos con los papás. Hay que dedicar tiempo de explicar, porque obviamente aquí sucede lo mismo cuando uno da un diagnóstico oncológico. Si yo digo la palabra cáncer, probablemente todo lo que diga después nadie me va a escuchar. Entonces hay que tener una buena estrategia comunicacional para decir, mira, aquí hay muchas cosas que están bien, pero tengo algunas pequeñas dudas sobre algunos aspectos de la comunicación. Esto podría estar en este diagnóstico operativo que se llama trastorno del espectro autista, no significa una etiqueta, pero sí significa un plan de acción. Vamos a empezar a trabajar y con el tiempo sabremos si estábamos en lo correcto o no. Pero no, no, a veces uno ve profesionales, y yo trato de ser como bien franca en eso, que muchos lo sospecharon, pero ninguno se atrevió a decirle a los papás. Yo creo que aquí Sí. la sinceridad es bien relevante. Sí, es bien interesante. Perdona, lo que dices tiene tú, la duda. sí, tiene la duda, y efectivamente lo que tú dices, el escuchar esa palabra, es como que, y yo he escuchado mamás que me han consultado y dicen, pero ¿y cómo la neuropsiquiatra me dijo que a lo mejor tenía autismo? ¿Cómo me dice eso? ¿Cómo va a tener autismo mi hija si en realidad está muy normal, solo tiene esto? Entonces, de verdad, lo que tú dices es muy real, porque es necesario que los papás estén muy bien informados y que es una oportunidad, como tú dices, que estén en eso y recibir mayor estimulación, que no les va a hacer mal, y no significa etiquetarlos ni patologizarlos tampoco. Sí. Yo creo ahí que hay muchas cosas culturales, porque en otros países esta etiqueta inicial, trastorno del espectro autista, tiene ventaja, pues significa un plan especial en el colegio, significa apoyo gubernamental, significa ingresar a planes de rehabilitación precoz, que no es nuestra realidad. O sea, para nosotros como que operativamente, incluso para el sistema de ISAPRES, puede ser un problema siquiera plantear el trastorno del espectro autista, pero tenemos que ir madurando, tenemos que ir como haciéndolo, ir avanzando, y desde esa perspectiva yo siempre trato de poner la señal, dando la explicación de por qué la vamos a poner, inmediatamente transmitiendo mucha esperanza, porque si yo digo trastorno del espectro autista, muchos papás piensan lo mismo que pensé yo, que me habían puesto un techo, que mi hijo no iba a lograr un montón de cosas. Yo creo que tiene que ir la sinceridad, la esperanza alta, el plan de acción, y inmediatamente también que las familias entiendan que es normal angustiarse, hacer una especie de duelo, querer tener más opiniones, que eso es totalmente permitido, pero que la rehabilitación precoz ha demostrado excelentes resultados. Entonces, los necesitamos en la acción, los necesitamos rápidamente a favor de su hijo, como el principal abogado de su hijo tienen que ser esos padres. Y aquí un poco combinándolo con la pregunta que viene acá, inmediatamente hay que advertir que cuando ellos pongan autismo en Google, van a aparecer un montón de cosas. Yo he dado la vuelta completa. Yo, cuando Benjamín era pequeño, tienen que pensar 17 años atrás, había una duda razonable de la relación entre las vacunas y el autismo, porque en algún momento estuvo publicado en el Lancet, en algún momento llegó a ser un tópico muy relevante. Yo fui a estudiar mucho todo lo que sustentaba las teorías, me formé específicamente para poder saber todo el espectro de las posibilidades que habían, y el tiempo fue dando la razón de que efectivamente no había una asociación, pero todavía en Internet hay muchas soluciones mágicas. Y esas soluciones mágicas, cuando uno tiene desesperanza, cuando uno quiere, como les contaba en esta etapa inicial de querer cambiar esto, como una cura mágica,
es muy fácil que las familias enganchen con estrategias que pueden ser bastante caras y no necesariamente tener resultados que sean comprobados científicamente. Hay algunas otras cosas que están en un área gris, que no es ni lo uno ni lo otro, que por ejemplo para ponerles un ejemplo, por muchos años se vinculaban trastornos digestivos al espectro autista, pero era como del mundo más de una cosa menos científica, pero con el tiempo se ha demostrado que efectivamente las personas del espectro autista tienen más probabilidades de tener reflujo, dolores de colon, constipación, y que eso produce dolor, y que al producir dolor produce cambios en el comportamiento. Entonces, en la medida en que yo trate esos aspectos orgánicos, el niño va a estar infinitamente mejor, sin que yo haya más cómodo. el autismo, claro. Claro, va a estar más cómodo. Y entonces tú podrías decirle a esta persona que dice, porque lo de la antivacuna, efectivamente, actualmente no hay evidencia, podríamos decir, que vincule. Yo diría que aquí hay dos cosas que han mostrado que no hay evidencia. Primero, porque cada vez hay estudios poblacionales más grandes en que han comparado con vacuna y sin vacuna, y la tasa de incidencia es el mismo. Y por otro lado, porque cuando estaba la duda razonable, en muchos países se quitó el compuesto que era el sospechoso de las vacunas, que era el timbrosal derivado del mercurio, e incluso se cambiaron algunos planes de vacunación, y la incidencia del autismo se ha mantenido. Si eso hubiese sido un factor causal, probablemente se habría producido. Estamos hablando, como les digo, cosas de hace 10 años. Y en realidad, todo lo contrario, el crecimiento del diagnóstico del espectro autista sigue al alza. Hoy en día es 1 cada 54 niños, 1 cada 68, dependiendo un poco cuál es la población que está siendo estudiada. Sí, es muy alto. En gran medida eso tiene que ver con un diagnóstico más amplio, un espectro que está caracterizado en que probablemente habían casos que antes no estaban en esto, pero también yo sigo pensando que hay algo más, porque no hay tantos adultos con autismo que nosotros conozcamos. Los hay, pero no tanto como aquellos niños. Entonces, yo, también es mi opinión personal, que quizás en un tiempo más la ciencia la puede debatir, pero yo sí creo que algo hay en este siglo XXI que hace que esto, alteraciones en neurodesarrollo, que puede ser desde los cambios genéticos, desde el efecto del ambiente, desde probablemente una mezcla mágica entre lo que uno tiene genéticamente determinado, lo que sucede en el ambiente en algún momento muy vulnerable del desarrollo. Tienes toda la razón, Marcela, porque las estadísticas efectivamente coinciden con lo que tú dices y debe haber algo más que todavía no lo sabemos. Oye, se nos pasó, pero volando la hora, van a ser ya las 8. Para ir finalizando, Marcela, ¿algún mensaje que quisieras tú mandar? ¿Algo en especial? Te dejo, digamos, la palabra para después yo poder cerrar. Sí, me gustaría, dos detalles que no hemos conversado mucho que a mí me parecen muy importantes desde mi rol también como médico. Una cosa es que todos los profesionales que atendemos tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria y integrando, porque si no, la coherencia que puede haber entre la terapia A, B y C, en que algunos usan una estrategia, otros otra, en la cabeza de ese niño, hacer la integración es muy complicado. Así que los que nos tenemos que poner de acuerdo somos los grandes, los que estamos tomando las decisiones terapéuticas. Perfecto. Eso es muy importante. Lo segundo es que cuando hay que privilegiar, a mí me pasó una anécdota también muy chistosa, en que en algún momento Benjamín fue muy bueno recordando colores. Y yo un día llegué a una terapia y vi que ya estaban enseñándole la diferencia, no sé, entre como 5 tipos de azul. Y para mí eran todos azules. Entonces dije, claro, él tiene esta super memoria y podemos enseñarle quizás 500 tipos de azul, pero eso en la vida no le sirve de nada. Entonces también lo otro es poner en la prioridad de qué voy a enseñar primero, qué voy a enseñar después, aquellas cosas más útiles. Porque no me sirve que él sepa 500 tipos de azul si no puede decir su nombre o avisar si es que se pierde. O sea, la seguridad, la comunicación, todo lo que es autonomía, el que ellos puedan cuidarse, que también enseñarles en la adolescencia, ahora todo el tema sexual, todo el tema de cómo cuidarse, es infinitamente más importante que algunas áreas académicas, pero a veces en las académicas va más rápido. Entonces,
ojo con eso, porque yo creo que un gran problema en el espectro autista es que a veces uno empieza como a aumentar esta brecha entre habilidades que están muy bien desarrolladas, porque funciona fantástico como memoria visual, y otras que va más atrás. Entonces no puede ser que sea, no sé, que sepa hacer fórmulas matemáticas, pero no pueda ir solo al baño. Y es nuestra labor detener el proceso y preocuparnos de que estas cosas vayan avanzando de manera equivalente. Eso Perfecto, me quería muchas, dar. muchas gracias. Y yo así como cierre, y siendo respetuosa también con el horario, yo los invito a todos los que estén escuchando hoy, que estén en el mundo, a creer en la neurodiversidad, a valorar. Yo creo que nuestro mundo es mucho mejor gracias a que no todos pensamos de manera igual. Y ese pensar de manera igual puede tener que ver con nuestras opiniones, como en la política, en un montón de cosas, pero también tiene que ver con cómo procesamos la información. Así que también acordarnos de esto, y yo siempre digo lo mismo, pero yo no saco nada con seguir trabajando con Benjamín para que él se inserte en la sociedad, sino trabajo con la sociedad para que lo reciba. Y cosas como lo que estamos haciendo hoy día, que es conversar con mucha franqueza sobre algo que para mí ha sido difícil, pero que solo ha sido un camino de aprendizaje y de alegría, es muy importante, que mucha gente nos escuche. Sí, muchas gracias, Marcela. De verdad que ha sido tremendamente interesante porque hemos podido un poco navegar entre lo personal, lo profesional, la experiencia, y eso es tremendamente valioso. A propósito de lo que tú dices de aprender a incluir, hoy justo me estuve en el lanzamiento del primer curso de autoinstrucción de que lanzó Senadis con la OIT, en donde dice aprender a incluir. Y está dirigido a profesionales y público en general, de que justamente si nosotros no aprendemos a incluir en todas las instancias, va a ser muy difícil insertar socialmente y hacer una inclusión real. Si quieren, después en la página web de terapia ocupacional vamos a publicar el link, porque lo puede hacer cualquier persona, es gratis y va a estar muy bueno. Finalmente, decirte, Marcela, que muchas gracias por tu generosidad de compartir, por toda tu experiencia. Aquí te mandan felicitaciones también, a ti en especial, y creo que justamente estas instancias son tremendamente importantes, de ir de a poquitito instalar esta mirada inclusiva, diversa, y valorar la diferencia y la diversidad. ¿Ah? Muchas gracias al público también por haber estado. Queremos invitarlos a nuestro último conversatorio de este ciclo. Vamos a lanzar otro que vamos a tratar temas de inclusión escolar y laboral. En general va a estar a cargo, voy a estar entrevistando otra colega, terapeuta ocupacional, que mucho que ver en inclusión laboral y escolar, y además contarles que vamos a empezar a incorporar en estas charlas el lenguaje en señas. Creemos que es tremendamente importante y también es coherente con nuestra misión y como nuestra visión y responsabilidad pública como universidad, y al menos en terapia ocupacional poder incluir el lenguaje a señas. Así que también ir dando pasitos de a poco. Así que muchas gracias. Felicitaciones por esta instancia, gracias a todos los que nos escuchan hoy, y nada, quedo feliz de poder seguir aportando y que hagamos que este mundo sea mejor, si al final eso es lo que todos queremos. Cada uno puede aportar. Así es, muchas gracias, yo también quedo muy contenta. Muchas gracias a todos.